¿Qué es un VPS? Por sus siglas en inglés sabemos que un VPS es un servidor virtual privado. En realidad es una parte de un servidor, ¿no? De un servidor físico, hablando como un server, digamos, en temas de hardware, ¿no? Entonces un VPS viene a ser una parte lógica que consume ciertos recursos de ese servidor físico. Es un método de particionar un servidor físico en varios servidores de tal forma que todo funcione como si se estuviera ejecutando en una única máquina. No, en realidad tenemos un hardware con muchos recursos, lo suficiente o lo necesario para poder ejecutar muchas máquinas virtuales. Cada servidor virtual es capaz de funcionar bajo su propio sistema operativo y además cada servidor puede ser reiniciado de forma independiente. Es decir, yo puedo tener un hardware con muchos recursos y este hardware puede tener alojado 10, 20, 50, 100 o 200 máquinas virtuales o servidores VPS. Cada uno de ellos es independiente del hardware principal. Es decir, si yo reinicio uno de los servidores, no afecta a los demás servidores virtuales. ¿Ok? De esta forma logramos la independencia y sobre todo la optimización de recursos. La práctica de particionar un único servidor físico para que funcione como varios servidores virtuales en realidad no es un tema nuevo. Esto comenzó con los mainframes. Los mainframes son supercomputadoras, ¿no? Y son tecnologías muy antiguas. Pero en la actualidad se ha vuelto a resurgir todo este concepto gracias a la virtualización. Gracias a la tecnología de la virtualización es que hoy en día podemos ofrecer y podemos utilizar los VPS para poder desplegar servicios. Aquí podemos ver gráficamente cómo se representa un VPS. Tenemos un servidor físico y sobre este servidor físico tenemos varios servidores virtuales o VPS. Normalmente estos servidores en su gran mayoría son implementados bajo plataformas Windows o bajo plataformas Linux. ¿Ok? También existen otras plataformas, pero digamos que estas son las más utilizadas. Entonces, no olvides, un VPS es un pedazo del recurso, de todo el recurso de hardware que tiene un servidor principal. ¿Por qué debemos utilizar un VPS a diferencia de un hosting? Por simple concepto, por recursos. Normalmente, cuando nosotros adquirimos un hosting, los hosting normalmente son compartidos. Y estos, al ser compartidos, pues digamos que otro sitio web u otro proyecto puede consumir los recursos de tu proyecto, ya que todos están alojados en un mismo servidor. Ese servidor, con la capacidad de hardware y con la capacidad de CPU que tiene asignado, distribuye toda esa carga sobre todos los productos y servicios sobre los cuales tiene implementado. A diferencia de un VPS hosting es aquel que tiene, cada hosting, cada VPS tiene sus propios recursos. Por eso es que yo les indicaba, todo esto se resume al uso de recursos. ¿Qué prefieres? ¿Que tu sitio web se vea afectado por la culpa de otro? Pues no, lo ideal sería que tu sitio web o tu proyecto que alojes en internet consuma sus propios recursos, y para eso tienes que implementar la tecnología de VPS o contratar un servicio de VPS hosting. Esa es la diferencia de por qué debemos utilizar un VPS a diferencia de un hosting compartido. Otro punto que debemos tener en cuenta es de que un VPS, al tener sus propios recursos, tú los puedes administrar y puedes ir aumentando el recurso, y ese recurso va a ser utilizado por tu servicio, por tu producto. A diferencia de un hosting compartido, tú puedes aumentar la capacidad, pero este va a seguir siendo compartido. Supuestamente las empresas de hosting te garantizan cierta cantidad mínima de recursos, pero en realidad en su gran mayoría no llegan a cumplir, ya que la administración y la misma gestión, todo eso en base a un hosting compartido se complica a veces. En cambio, si tú tienes tu propio servidor con tu propia capacidad de hardware, ya sea de CPU y de memoria, pues es mucho mejor. Entonces tú vas a poder monitorear de acuerdo al consumo que se está brindando al uso de tus recursos. Entonces, si tú determinas que los recursos de tu servidor están llegando al tope, pues puedes adquirir más recursos. Y eso lo haces de una forma instantánea. Entonces, la diferencia entre un VPS y un hosting es recursos. ¿Y por qué utilizar un VPS? Pues porque tienes los recursos propios para tu propio producto o servicio que tienes alojado en el VPS. ¿Qué es DigitalOcean? DigitalOcean es un proveedor ubicado en Estados Unidos que nos ofrece el servicio de servidores virtuales privados en la nube. Normalmente se encuentra alojado en Nueva York,
pero hoy en día sus data centers se encuentran distribuidos por diferentes lugares, ¿no? Podemos tener sitios en Nueva York, en Toronto, en Amsterdam, en San Francisco, en Londres y en Singapur. ¿Qué es DigitalOcean en realidad? Es una de las empresas de más alto crecimiento junto a servicios como el de Amazon Web Services. Creo que muchos conocen los servicios de Amazon o AWS. Actualmente se encuentra dentro de las 15 mejores empresas de hosting de VPS a nivel mundial. Y en el año 2016 fue catalogado como la segunda empresa de hosting más grande. Ofrece una comunidad que brinda foros para desarrolladores y tutoriales que están completamente al día. Eso es, digamos, una parte muy importante, ya que a veces el implementar soluciones de VPS no es un tema, o mejor dicho, no logramos encontrar mucha información. Pero lo bueno es que DigitalOcean tiene muchos tutoriales y estos están actualizados. Y sobre todo incentiva el uso de software libre para brindar soluciones escalables. ¿Qué podemos implementar en DigitalOcean? Pues vamos a implementar servidores virtuales bajo la plataforma Linux. En este caso podemos utilizar Ubuntu, podemos utilizar CentOS, podemos utilizar Debian, Fedora, CoreOS o FreeBSD. Bueno, FreeBSD es una versión de Unix, digamos basada en BSD, que se parece mucho a Linux, pero bueno, por ahí tienen algunas diferencias, ¿no? Normalmente nosotros en el curso vamos a utilizar Ubuntu, que es una de las distribuciones más utilizadas, digamos, para crear VPS. ¿Ok? Con eso no quiero decir de que sea la mejor, ya depende de gustos, pero el desarrollo del curso lo hemos optado en realizar con Ubuntu. Otra cosa que quiero dejar en claro es que nosotros particularmente no tenemos nada a favor ni un convenio con DigitalOcean. ¿Ok? El curso se orienta a ofrecer y a enseñar cómo utilizar esta plataforma para que tú puedas implementar tus VPS. Hola, bienvenido al curso donde vamos a ver cómo implementar WordPress dentro de un VPS a través del servicio de DigitalOcean. En este curso vamos a ver cosas como ¿qué cosa es un VPS? ¿Por qué elegimos DigitalOcean como servicio de implementación del VPS? ¿Qué cosa es un droplet y cómo lo implementamos desde la primera instancia? ¿Cómo implementamos el servicio de SSH para poder conectarnos a nuestro servidor de forma remota y segura? ¿Cómo implementar un servidor web dentro de nuestro VPS? ¿Cómo implementar un servidor de base de datos? Y finalmente, cómo integrar un lenguaje de programación, que en este caso es PHP, para que WordPress se pueda ejecutar sin problemas dentro del servidor web. Lo que vamos a ver en este curso es implementar un servicio en la nube llamado DigitalOcean que nos permite implementar servidores virtuales privados. Vamos a implementar dentro del servidor WordPress, un manejador de contenidos para crear sitios web y blogs. Pero para implementar todo esto necesitamos de instalar algunas tecnologías y todo basado en el servidor Ubuntu Linux. Para eso vamos a valernos del servidor web MGX, el servidor de base de datos MySQL y como lenguaje de programación PHP. Mi nombre es Grover Vázquez, soy ingeniero de sistemas con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y móviles y gestión de servidores. Tengo más de 2 años en la plataforma de Udemy que me ha valido obtener una gran aceptación en mis otros cursos. Y estoy seguro que este curso no va a ser la excepción. Espero verte dentro y nuestro objetivo es que puedas tener las bases suficientes para que tú mismo puedas implementar tus proyectos en la nube a través de un VPS con DigitalOcean. ¿Qué esperas? Inscríbete. Bien, eso fue todo por este video. No olvides pasar por la sección de videos de nuestro canal, donde podrás encontrar mucho más material relacionado a temas de programación y temas de tecnología que estamos seguros serán de tu interés. Asimismo, te invito a ingresar a nuestro sitio web codigonclick.com, donde podrás encontrar información de cursos, así como también nuestro blog, en donde publicamos periódicamente mucha información que estamos seguros también será de tu interés. Y no olvides suscribirte y a continuación te dejo enlaces a otros videos del canal.